Sí, lo que está pasando es algo excepcional, tanto la pandemia como las medidas que se están tomando. Entonces, todo esto impacta en nuestros comportamientos, en nuestras emociones, porque además no estamos viviendo una crisis de salud solamente, es una crisis económica, social, humanitaria, ideológica, moral, y todo esto impacta en nosotros. Y te diría que el síntoma, o les diría que el síntoma más prevalente después de tantos días en cuarentena y con la pandemia, no se puede separar, es la fatiga cognitiva, lo que llamamos como un cansancio mental, porque hace meses que venimos haciendo cosas que no hacíamos y no hacemos las cosas que hacíamos, y eso requiere un esfuerzo. Hacer cosas que no hacíamos y no hacer las que hacíamos requiere un esfuerzo que llega un momento que nos agota. Y estamos viviendo eso justo en el momento que tenemos que cuidarnos más, estamos agotados, y eso también incide en que mucha gente lamentablemente no cumple las medidas, algunos porque no pueden, tienen que trabajar para vivir, y otros porque están agotados. Y si no entendemos esto, no vamos a entender por qué tanta gente está con angustia, con el ánimo decaído, con síntomas de ansiedad. Y lo que detectamos nosotros es que los jóvenes en la Argentina están siendo muy afectados por todo esto. A mí ese es el tema que me interesa fundamentalmente, Facundo, porque he visto en esta pandemia, ya no digamos cuarentena, porque he visto mucha angustia, pero una angustia que no sabía que existía, pero de tal magnitud, pero muchísimo dolor, y que uno trata de ayudar y que es muy difícil. Que a nuestros jóvenes, digamos, que creo que han sido los más castigados y lo que tal vez ahora tenemos que cuidar más porque salen, pueden contagiar, digamos, ¿de qué manera los ayudamos? Porque es mucha angustia. Bueno, es cierto lo que decís. En la epidemia del año 2000, en el sudeste asiático, se estudió el impacto de la epidemia en ese momento y la cuarentena. Cuarentenas menores de 3 semanas, nada comparado con lo que estamos viviendo. Y los grupos de más riesgo fueron los jóvenes, las mujeres por el trabajo inequitativo doméstico, por la violencia familiar, los profesionales de la salud, los enfermeros, los camilleros, los médicos, los administrativos de la salud, y también los mayores, porque ya los mayores venían con una epidemia de soledad, muchas veces sin hablar con nadie y demás. Pero acá hicimos un estudio en la Fundación INECO y con gente de Neurociencia Favaloro, de 10.000 argentinos al principio de la pandemia cuarentena y en el día 72. Y lo que encontramos es que los jóvenes en la Argentina tienen un impacto en su bienestar mental, tienen síntomas de ansiedad, el ánimo decaído, cierto agotamiento, y esto pasa en todo el país, ¿no? Cuando nosotros hicimos el análisis, no encontramos que estaba asociado con las ciudades que más tenían casos o que tenían más muertes, sino en todo el país uniformemente los chicos sufrían porque tenemos incertidumbre acerca de los estudios, de los trabajos, de la economía, del país, del futuro, y esa falta de perspectiva, esa incertidumbre nos agota. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero saber que son los más afectados, claro. Y como vos decías, tratar de tener políticas públicas o entre todos ayudarnos. Muchos no quieren salir a la calle, muchos van a estar con miedo para salir. Muy encerrados, ¿viste? Muy metidos para adentro. Exactamente. Así que tenemos que darles un apoyo preventivo, un apoyo precoz, una intervención cuando sea posible, y saber que los más pequeños necesitan un soporte emocional de nosotros, los adultos, de un futuro más o menos predecible. Tenemos que acompañarlos, ser claros, responder a sus preguntas concretas sin sobreexponerlos a las preocupaciones y a la información. Y también nosotros debemos actuar con calma, debemos conversar, escuchar sus emociones, que se expresen, porque ellos nos ven a nosotros cómo nos comportamos, a los adultos. Y si nosotros estamos irritables, estamos agotados, vamos a impactar también en los jóvenes. Claro. Facundo, quería preguntarte ahora concretamente qué pasa en el cerebro con la gente que fuma, con la gente que toma alcohol, con la gente que se droga o con los que duermen muy pocas horas.
¿Cómo repercute esto directamente en el cerebro? ¿Qué pasa? Bueno, lo que está pasando, justamente una de las cosas que está pasando es que en todo el mundo, cuando hay un estrés crónico como ahora, el estrés es una respuesta normal, el cuerpo cambia para adaptarse al aumento de la demanda. Si uno tiene un examen, una presentación o una actividad, va a estar estresado un rato. Es normal, el cuerpo se adapta al aumento de la demanda. Pero cuando el estrés es crónico, estamos en un problema, nos quemamos, hay un síndrome que se llama burnout, que nos quemamos, nos agotamos. Y cuando estamos así, como ahora, hay más tendencia, como bien decís vos, Tete, a fumar más, a tomar más alcohol, a usar más drogas. Así que tenemos que saber que este estrés crónico que estamos viviendo es un gatillo que debemos evitar para el consumo excesivo de alcohol. Porque ¿qué sucede en el cerebro cuando recibe eso? Cuando el cerebro... uno tiene una recompensa inmediata, claro, pero en el largo plazo es un daño que uno se hace. O sea, uno al estar tan agotado necesita tomar alcohol o fumar o drogarse para ir por una recompensa inmediata. Pero tenemos que saber que eso obviamente tiene repercusiones físicas, cerebrales y también el impacto en el largo plazo. Así claro, que es un beneficio inmediato con consecuencias muy malas en el mediano y largo